Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Qué gozo me da estarlos viendo hoy acá. Y pues tengo el gozo también de continuar con este estudio de Génesis, tan importante libro donde tenemos el libro de los principios. Y estamos aprendiendo en la vida de Abraham muchas cosas bien importantes, ¿no? ¿Te acuerdas? Génesis es donde Dios se revela a la humanidad se rebela contra Dios y finalmente queda Eva. Dios le da una promesa a Eva que su simiente iba a aplastar la serpiente, la cabeza de la serpiente, y a través de su simiente iba a venir Jesucristo, el Salvador del mundo. Y de toda una humanidad entera que abandona a Dios, que está en tinieblas, de pronto Dios llama a un pagano, idólatra de una ciudad idólatra que se llama Abraham. Dios le da promesas, le da mandatos y lo hace un personaje fundamental para la salvación de la humanidad. Y este hombre que es ordinario, no es un hombre superior, sino es ordinario, nos podemos identificar con él. Y hemos visto cómo en verdad Dios anhela comunicarse con nosotros. Lo veíamos el martes, ¿no? Es un padre que quiere tener relación con nosotros y nosotros necesitamos tener relación con él. Y en Abraham vemos cómo Dios una y otra vez se acerca a nosotros. Cómo Abraham aprende, y porque Dios nos enseña a conocerlo, nos enseña a confiar en él. Y me gusta mucho porque Abraham se convierte en el amigo de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría ser amigos de Dios? Considerados amigos de Dios. Un amigo que es alguien que tiene confianza, ¿no? Alguien que conoce, alguien que tiene una relación. Y hemos visto que el caminar de Abraham con Dios es a través de la fe. ¿Cómo? Cuando Abraham ha aprendido a escuchar a Dios, a escuchar sus promesas, a confiar en ellas y a dejar de confiar en sí mismo. Y ha visto cómo verdaderamente Dios es fiel, cómo Dios es perdonador. La semana pasada vimos cómo la vida de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra, vimos cómo la humanidad precisamente no ha cambiado en Adán y Eva y hasta la primera destrucción de la primera generación, y volvimos a ver otro episodio parecido en Sodoma y Gomorra, ¿no? Y eso es lo que pasa, cómo el corazón del ser humano se vuelca hacia la maldad hasta que ya no queda remedio, pero cómo Dios quiere perdonar, no quiere destruir. Y vimos la diferencia, ¿no? El contraste entre un hombre que decide creer, que responde a Dios como Abraham, del cual Dios va a hacer esta bendición, y Lot, que representa la mente carnal. Vimos dónde termina. Una persona que está nada más enfocada en el aquí y en el ahora, en lo mejor para sí, lo más sencillo, lo más fácil, lo que no le cueste trabajo, pero sin embargo hay un gran contraste en medio de los dos. Vimos la última caída de Abraham, cómo el dejarnos guiar por la frustración y la carne nos lleva siempre a la derrota, al desastre, complica nuestras vidas. ¿Te acuerdas? Abraham, quizá motivado por la frustración, se traslada a un lugar donde Dios no le dijo que fuera. Vemos su encuentro con Abimelech y luego, en lugar de estar más seguro, se vuelve más inseguro. Nuestros temores nos aconsejan todavía cosas peores. Abraham vuelve a confiar en mentira y dice: Sara, diles que eres mi hermana. Y a pesar de todo vemos a un Dios misericordioso, ¿no? Cómo nos cuida de que en nuestras malas decisiones no seamos destruidos, y Dios protege a Abraham, ¿no? Son cosas que vimos a través de él. Y a partir de ahí ya no vimos a Abraham caer. Esa fue la última vez que Abraham reprobó y parece que se aprendió bien la lección. Espero que nosotros aprendamos bien la lección, porque cada vez que reprobamos dejamos también consecuencias en nuestras vidas, dejamos cosas que nos siguen toda la vida. Y el día de hoy vamos a ver un nuevo episodio en la vida de Abraham y vamos a ver cómo cada consecuencia que tomamos, como te dije hace ratito, nos sigue. Abraham lo va a seguir. Pero también de la misma manera vamos a ver otros principios muy importantes de cómo la gracia y la carne no pueden convivir. En este episodio nos vamos a dar cuenta y vamos a aprender en la vida de Abraham cómo la gracia es algo que contrasta y que, haz de cuenta, como positivo con positivo se repelen totalmente. Y por eso yo titulé este mensaje: La gracia y la carne no conviven. Vamos a ver el capítulo 21, no le vamos a dar lectura porque son muchos versículos, pero lo vamos a ir viendo paso a paso. Pero en todo tiempo Dios le había hablado a Abraham, ¿no? De su descendencia. Le había dicho: ¿sabes qué, Abraham?
tú vas a tener un hijo y en tu hijo voy a darte una descendencia. Y hasta lo había puesto a contar el polvo de la tierra. Le había dicho, ¿sabes qué? Cuenta el polvo de la tierra, Abraham. Un día que Abraham estaba bien agüitado, y dice, pues es que no tengo hijo, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, le dijo Dios, cuenta el polvo de la tierra. Después le dijo, cuenta las estrellas del cielo. Es más, ¿sabes qué? Abraham, ahora ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Y Sara ya no se va a llamar Saraí, se va a llamar Sara, padre y madre de naciones, ¿no? Y vemos las promesas de Dios. En Génesis 17:21 dice, yo voy a establecer mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y finalmente, checa eso, después de más de una década de promesas, de hecho 25 años hace que Dios llamó a Abraham, imagínate, él tenía 75 años y para este momento Abraham tenía 100. Tenía poquito antes de eso, tenía 99 todavía. Pero Abraham, vimos en el capítulo 18 cómo Dios personalmente viene y le da la promesa otra vez. Pero imagínate, estamos hablando de 25 años de promesas, de que Dios le está hablando, de que Abraham está conviviendo con él, pero no está viendo la promesa cumplida. Sin embargo, Abraham está aprendiendo a caminar con Dios en fe, porque precisamente eso es la fe. La fe es confiar en Dios. Vamos a ver un poquito más de eso. Dios le está enseñando a eso. Dios no quiere darnos todo luego en un instante. No, Él quiere que aprendamos a convivir con Él, que aprendamos a confiar en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo vamos a ver. Y de pronto llega la promesa a Abraham. Checa, Génesis 18, 10 al 12 dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Y aquí está Sara riéndose de frustración, quizá de incredulidad. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Y será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y el Señor le dijo, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces esta es la promesa de Dios a ellos. Imagínate, piensa en eso, 25 años de estar esperando en fe, de caminar con el Señor, y de pronto se llega el momento de la respuesta. Y ese es mi primer punto. Dios cumple sus promesas en su tiempo perfecto. Esperar en ellas produce gozo y obediencia. Dice el versículo 1, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, Dios, ya lo que acabo de leer, le había prometido, hay un tiempo señalado y voy a venir. Entonces es algo bien importante, mis hermanos, que nosotros aprendamos a conocer las promesas de Dios. Él no miente ni se arrepiente, dice la palabra. Después de esperar estos 25 años, cuando cumplió 86 años, tuvo a Ismael, su primer resbalón, bueno, el resbalón más fuerte porque había tenido otros, y 99 años tenía cuando Dios le había hecho la promesa de que en el siguiente año lo vendría a visitar. Bueno, 25 años, finalmente delante de sus ojos llegó y la promesa se estaba cumpliendo delante de Abraham y de Sara. Bueno, esa es nuestra primera enseñanza. ¿Por qué tanto tiempo? En primer lugar, piensa en eso. Estamos hablando de la simiente de Eva, de Jesucristo. En segundo lugar, Dios siempre se va a tomar su tiempo. Eso es lo que tienes que pensar. Dios no ve como nosotros vemos, ni mide el tiempo como nosotros lo medimos. Tercero, a veces nosotros no somos tan seditas que digamos tampoco. Entonces a Dios se toma el tiempo de formar nuestro corazón hasta hacernos un hombre o una mujer de fe. Se toma el tiempo, así es de que flojitos y cooperando. Son tres cosas importantes. Pero algo con lo que sí puedes contar es que Dios es fiel a sus promesas. Pero tienes que echar ojo, como decimos. Sus promesas, no nuestras promesas. Dios sí escucha nuestras oraciones, pero Él se compromete con certeza en lo que camina con su perfecta voluntad, no en la nuestra. Porque luego por eso estamos muy frustrados. Porque queremos que Dios se comprometa con lo que nosotros queremos. ¿Qué dice la Escritura? Lo vimos el martes también. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, cuando estamos en la palabra de Dios, en oración, en comunión con nuestro Padre Celestial, lo vimos el martes, sus pensamientos, su palabra, sus propósitos se forman en nosotros.
se hacen uno en nosotros, nuestros pensamientos y nuestro corazón se empiezan a alinear con los de Dios. Y entonces comenzamos a pedir a lo que Dios de por sí quiere hacer. Y esas son oraciones que Dios va a contestar y que no va a rechazar. Tienes que pensar en eso. Ahora es importante que es el tiempo señalado por Dios, no por nosotros, no por el mundo, no por ningún gurú. O sea, tenemos que saber, el Señor camina de acuerdo con su agenda y no con la nuestra. Abraham, ¿sabes que tuvo que esperar más de 20 años para recibir lo que Dios le prometió? Y piensa en eso, 20 años, no sé cuánto tiempo tengas de cristiano. Yo todavía ni siquiera cumplo 20 años de cristiano. Pero nosotros estamos viviendo hoy en la era del microondas. Estamos viviendo en la era de la comida rápida, en la era del humanismo, ¿no? Entonces nosotros queremos exigirle a Dios que conceda nuestros deseos egoístas, nuestros deseos de muy corta visión, porque la mayoría de las veces solamente lo que más deseamos, lo que más anhelamos tiene que ver con el aquí, con el ahora, con la temporalidad de estos míseros 80 años. Y Dios no solo está interesado en esta temporalidad, mi hermano. Dios sabe que somos eternos, pero por eso nosotros queremos que sea rápido. Pruebas, dolor, adversidad, ¿verdad? Llegan las pruebas, el dolor y la adversidad y en el mejor de los casos decimos, venga Señor, me vas a dar dolor, adversidad, pruebas, venga Señor, pero rápido, ¿no? Que sea rápido. Y es obvio, porque ¿a quién le gusta sufrir dolor? ¿A quién le gusta estar preocupado? No, a nadie nos gusta. Pero sin embargo el Señor nos recuerda en 1 de Pedro 1, 5 al 7, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, o sea nosotros, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, las pruebas, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola con fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Santiago también lo repite, dice Santiago 1, 2 al 5, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, es un entrenamiento, y la constancia debe llevar a feliz término la obra. ¿Para qué? Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. ¿Checas qué es lo que necesitamos en medio de la prueba? ¿Qué dices? Yo en medio de la prueba y del dolor quisiera un control remoto donde apretara cámara rápida, ¿no? Y rápido pase. No, dice la Biblia, cuando estés en medio de la prueba, pide sabiduría. Porque estás aprendiendo, porque Dios te está entrenando, porque Dios te ama. ¿Qué hijo es aquel a quien Dios no disciplina? Es un bastardo, pero no somos bastardos. Dice, tu mejor protección en la vida es la fe. ¿Y cómo va a crecer la fe si no es con las pruebas? Todos lo sabemos. La experiencia, mis hermanos, la sabiduría no se gana por no vivir. Nadie gana experiencia por no sufrir. Todo lo contrario. La fe es como un músculo, sin resistencia no crece. Entonces va a ser imposible que verdaderamente conozcas a Dios, que verdaderamente te conozcas a ti mismo y que compruebes que la voluntad de Dios verdaderamente es buena, perfecta y agradable si no estás experimentando dificultades. Por eso tienes que quitar de tu mente esa actitud de no querer batallar. Eso nos hace mucho daño, mi hermano. De querer todo rápido, sin problemas, suavecito, ¿no? Este rollo en el hospital de no dolor, tienes derecho a no sufrir. Sí, qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Peor cuando nos pasan cosas feas. Pero en cuanto a la fe, es bien importante eso, mi hermano. Bien importante, como dice aquí, tengan por sumo gozo. Porque esa es la actitud. La actitud de alguien maduro es alguien que se goza en medio de esa parte. Porque la actitud de un niño es todo lo contrario. Y Dios nos llama a la madurez, a crecer. Si te fijas, un niño nada más se ama a sí mismo, está enfocado en sí mismo, en sus berrinches, pero realmente entiende y conoce el amor o el desamor de un padre, ¿sabes hasta cuándo? Hasta que tiene sus propios hijos, hasta que tiene sus propios problemas con sus hijos, entonces empieza a decir, ya sé cuánto me amaba mi papá, mi mamá. Pero es hasta que crece, por eso necesitas crecer. Acuérdate, es un buen recordatorio, las cosas que valen la pena cuestan. Cambiar hábitos cuestan, hacer decisiones cuesta y especialmente creer y estar tranquilos en medio de las dificultades. Entonces no tenemos que ser flojos y malmandados, ¿no? Cada día cuenta, créeme, porque tienes que recordar algo, Satanás no es flojo ni malmandado,
Está listo para robarnos, destruirnos y matarnos. Nuestra carne no es floja ni malmandada. Nos hace a nosotros flojos y malmandados, pero está lista para demandar. Por eso nos dice aquí, tienes que saber esperar en los tiempos del Señor. Tienes que saber caminar en las pruebas para que, como dice aquí, tu fe mucho más preciosa que el oro salga fortalecida y traiga alabanza a Dios. Los tiempos del Señor no son los nuestros. Esos los conoce Él nada más. Él sabe cuándo, Él sabe cómo. No nos enseña su agenda, pero sí podemos crecer como Abraham. Sí podemos aprender de nuestros errores. Sí podemos ponernos las pilas. Porque sí tenemos una confianza plena de algo. Que si estamos en Cristo, nada nos puede separar de su amor y nada es nada. Pero acuérdate lo que dice, que aún la muerte, pero ni siquiera la muerte nos puede separar de Él. Y lo que Él está haciendo hoy, lo que Él desea para nosotros en medio de esa circunstancia que podríamos estar viviendo, es perfecto, es bueno y al final va a ser agradable. Mira los verbos. Dice aquí, visitó a Sarai e hizo como dijo. Entonces es muy importante ver los verbos que están ahí, ¿verdad? Dice, dijo como había hablado. Visitó a Sara e hizo justamente como dijo que iba a hacer. Oh, qué sorpresa, ¿no? Dios cumple lo que promete. Dios hace lo que Él dijo que va a hacer en un tiempo perfecto. Entonces es bien importante para ti y para mí permanecer en la Escritura, mis hermanos. No hay cosa más importante que ello. Crecer en mi comunión con Dios, en la comunión con la iglesia, conocer sus promesas, su voluntad y saber que Él cumple. Acuérdate otra vez, el necio, el inmaduro solo piensa en sí mismo, vive frustrado porque cree que el mundo gira a su alrededor. Otra vez, mira a un niño chiquito, no le das lo que pide y el mundo entero se cae a sus pies, ¿no? Y empieza a llorar. Pero un adulto entiende quién es, un adulto entiende lo que Dios quiere de él o de ella y va más allá de un deseo temporal, va más allá de un dolor, va más allá de una prueba. Dice 2 Corintios 4, 16 al 18, por tanto no desmayamos. Antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y estás hablando de Pablo, unos buenos años de haber sufrido persecución, pero le llama un leve y momentáneo tiempo de tribulación. ¿Por qué estamos de paso acá? Versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces tenemos que ver eso, esa es nuestra primera enseñanza. El tiempo es de Dios, pero lo que Dios ha dicho lo va a cumplir en su agenda, en su tiempo, no en nuestro tiempo. Versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Checa, ¿esto de qué me habla, mi hermano? De una circunstancia imposible. Dios esperó hasta ese momento. Y quizá Dios esté esperando hasta cierto momento en el cual tú ya no puedas tener posibilidades de algo para que realmente sea Dios el que lo está haciendo. Porque aquí lo que está sucediendo es que biológicamente hablando, Sara tenía 91 años, Abraham tenía 100 años y ya no podían hacer nada. Estamos hablando de la simiente del Hijo de Dios, por eso es eso, ¿no? Dios tenía que esperar a que no hubiera ninguna posibilidad de que alguien dijera, bueno, pues es que Abraham se esforzó, y Sara tenía tan claros sus sueños que los alcanzó. O sea, no es así. Sara, por más que quisiera hacer que su útero funcionara, no iba a pasar. De por sí en sus mejores años, cuando tenía 20, 30, 40 años, la mujer ya era estéril. ¿Cuándo más cuando ella dice, soy un trapo desgastado, ya listo para la basura? Abraham dice en Romanos 4:19 que su cuerpo ya estaba como muerto, o sea, no había por dónde. En ese punto Dios quiere llevarnos, porque yo tengo una camisa que dice eso, ¿no? Fe no es fe si no es lo único que te sostiene. ¿Y qué estaba sosteniendo o qué sostuvo a estos dos? ¿Te fijas? La promesa de Dios. Durante todos sus 25 años les dijo, aquí estoy. Abraham anda delante de mí. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y Abraham aprendió a confiar en él. Pero en el momento en el que Abraham ya no podía hacer nada por sí mismo, cuando vino Ismael todavía podía hacer algo, pero en este momento ya no. Acuérdate en eso, acuérdate lo que es la fe, mi hermano, porque es la vida de Abraham y es por lo que vivimos. Fe no es fe en la fe, lo he dicho otras veces, fe no es adrenalina, fe no es automotivación, fe no es fuerza de voluntad, fe no es 100 mexicanos dijeron, fe no es 1 millón de likes en Facebook para que se haga realidad.
Fe no son 100,000 espectadores viendo a su equipo favorito y echándole todos para que gane el partido. Eso es ilusión, ¿verdad? Porque no generamos orgullo, carne. ¿Fe qué es, mi hermano? Fe es confianza en lo que Dios ha dicho. Es rendirme a lo que Dios ha dicho. Creer en lo que Él ha dicho. Entonces, configuro mi vida, configuro mis pensamientos, mi voluntad, mi corazón a eso. Y entonces comienzo a vivir mi vida esperándolo, aunque circunstancias tan adversas digan lo contrario. Por eso, ojo, mucho ojo. Fe es confianza en lo que Dios dice, no en lo que yo digo, pienso o creo. Por eso necesito poner atención a la palabra de Dios. Es un gran error, es necedad vivir ignorando voluntariamente lo que Dios ha dicho en su palabra y lo que Dios ha revelado para nosotros. Checa cómo las cosas sucedieron exactamente cuando Dios dijo, no antes, no después, y de acuerdo a lo que Dios dijo, no de acuerdo a lo que Sara o Abraham dijeron. Vamos a ver más adelante lo que tuvieron que hacer con Ismael, que fue precisamente el fruto de esto. Cuando Isaac es el fruto de la promesa, el hijo de la promesa, pero Ismael es el hijo de la voluntad humana, de lo que yo quiero. Génesis 21:3 dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Eso me encantó. Vimos también anteriormente los Isaacs y los Ismaeles. Pero ¿te acuerdas qué significa Isaac? Risa. Isaac significa risa, pero también lo puedes interpretar como gozo, como alegría. Y sabes que eso es lo que produce cuando tú ves la voluntad de Dios cumplida en tu vida. Gozo. ¿Te acuerdas Juan 16:24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando alineamos nuestro corazón a los propósitos gloriosos del Señor, pedir en el nombre de Jesús, o sea, eso es no pedir de acuerdo a nuestros deseos temporales, sino de acuerdo con sus propósitos. Cuando lo vemos cumplido, ¿sabes qué es lo primero que llega a nuestros corazones? Un gozo indescriptible, que nada en el mundo nos puede dar. Produce los Isaacs que nos llenan de alegría. Lo veíamos también el martes, ¿no? Las cosas que nosotros alcanzamos con nuestro afán, tarde o temprano nos cobran y con creces nuestro efímero esfuerzo. Y el gozo, satisfacción que nos pudieron llegar, nos lo cobra bien caro. Pero no así el Señor, que nos produce gozo indescriptible cuando vemos la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas. Pero no solo eso, también produce obediencia. Checa el versículo 4. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Ya Abraham anteriormente había obedecido, pero todavía estaba en fe, todavía estaba en esperanza, ¿no? Le había dado la señal del pacto. Abraham se había equivocado con Ismael, se acababa de equivocar con Abimelech, pero imagínate, ahorita estaba viendo la promesa de Dios cumplida en sus brazos. ¿Con qué gozo estaría circuncidando a su hijo a los 8 días? Imagínate su corazón, imagínate el rostro de Abraham, el rostro de Sara, viendo las promesas de Dios. Órale, mira, un par de viejitos inservibles y mira, aquí tenemos la promesa del Señor. ¿Con qué gozo viendo la promesa de Dios cumplida? Eso me recordó que aunque nosotros a veces estamos con cierta nostalgia esperando promesas de Dios, va a haber un día en que como Abraham y Sara vamos a ver las promesas de Dios cumplidas. Apocalipsis 4:2-4. ¿No te gustaría ver esto? ¿Cuándo se va a cumplir ese momento? Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y coralina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 ancianos, 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Los ancianos representan la iglesia. Dice el siguiente versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hace ratito, mi hermano, cantamos de estas cosas, de la alabanza de Dios. Tenemos un anhelo, sentimos nostalgia. Me imagino a Abraham 10 años antes pensando así. Nosotros pensamos, y no sé si te pase, pero sí tenemos nostalgia de un lugar que no conocemos. Al tener el Espíritu Santo en nosotros, que es las primicias o el adelanto del cielo. Ahora imagínate el día que nuestros ojos redimidos puedan ver todo esto.
¿cómo no iba a producir gozo en ellos? Cuando tú ves la voluntad de Dios cumplida en tu vida, tienes un Isaac que te va a llenar de gozo. Versículo 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Imagínate, otra vez, 25 años después, una situación imposible. Un milagro no es milagro, sino es una situación imposible. Sara se había reído de amargura y de frustración, de incredulidad, 10 años antes, pero ahorita ya se estaba riendo de la realidad. Una mujer de 91 años, piensa en eso otra vez, estéril toda su vida, de pronto rejuvenecida, dando pecho a su bebé. Entonces necesitamos conocer a nuestro Dios, mi hermano. Necesitamos conocerlo así. Porque si no, jamás vamos a entender la gracia. Lo que significa que Dios nos haya rescatado de las tinieblas. Lo que significa que tú te puedas decir hijo de Dios o hija de Dios. Porque acuérdate, no todos somos hijos de Dios, somos hijos de ira. Pero si le hemos recibido, si hemos creído en su nombre, entonces si hemos alineado nuestra voluntad, si le hemos dado el trono de nuestros corazones, entonces somos llamados. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero me gusta esto, porque eso es lo que causa el gozo. Ellos tenían a Isaac no por su esfuerzo, sino por la gracia de Dios. Nosotros también tenemos salvación no por un nacimiento físico, no por iniciativa humana, sino por un nacimiento que viene de Dios. Entonces, si todavía crees que estás aquí o que has sido perdonado o te llamas cristiano por algún mérito tuyo, no has conocido bien la gracia. La gracia es un don totalmente inmerecido. Y al ver la gracia de Dios sobre nuestras vidas, al mirar esto, es algo que nos debe llenar de gozo. Como Sara, cuando está agarrando al bebé, dice: esto es un milagro de Dios. Al mirarme yo acá, ¿no? Señor, mira lo que era yo. ¿No debería yo estar haciendo esto? Señor, un hombre como yo, estoy viendo la gracia de Dios a través de mí. Entonces puedo decir: Dios, de veras que me has hecho reír. Tienes sentido del humor, ¿no? Y digo, pues hizo hablar una burra, que no me haga hablar a mí. Entonces, es bien importante eso, mi hermano. La gracia de Dios sobre nosotros. Punto número 2, la gracia y la carne no pueden convivir. Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado. Entonces, para este momento Isaac ya tendría 3 años. Ismael ya habría cumplido más o menos unos 17. Entonces, piensa en el impacto para la vida de Ismael, que desde que cumplió 14, por 14 años fue el centro de toda la familia de Abraham, y de repente llegó Isaac y él comenzó a ser tratado como un esclavo. Ahora, esto que vamos a estar viendo ahorita, la siguiente parte, es una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Un tipo de algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y nos va a enseñar cómo lo que es nacido de la carne y lo que es nacido del Espíritu no conviven. Y vamos a ver la reacción entre uno y otro. ¿Qué va sucediendo? Más aparte que está sucediendo en verdad, y vamos a aprender también. Pero ese es mi inciso A, dice eso: la carne siempre perseguirá al Espíritu y lo tratará de aplastar. Ya lo hemos dicho otras veces, ¿verdad? Isaac es el fruto de lo que Dios puede hacer sin la ayuda humana, mientras que Ismael no. Ismael es el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestra incredulidad, etc. Pero checa: y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Checa cómo la palabra no se refiere a Ismael, sino se refiere a Agar, la llama la egipcia, y además le dice la esclava. ¿Qué significa eso? ¿Te acuerdas qué representa Egipto? Egipto representa nuestra suficiencia, autosuficiencia, nuestro orgullo, la esclavitud de nuestra carnalidad, ¿verdad? Para Abraham, Agar representaba su falta de fe, porque actuó en su propia prudencia. Lo mismo para Sara. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre se va a burlar de nuestros esfuerzos espirituales. Es lo primero que nos muestra esta parte, ¿no? Siempre los perseguirá, siempre va a tratar de aplastarlos. Cuando tú te propones: mañana me pongo a leer la Biblia y voy a comenzar a orar, y vas a hacerlo, y ahí viene la carne. ¿Crees que orando vas a lograr algo? Ponte las pilas. Mira, levántate como gallina sin cabeza, apóyate en tu propia prudencia, no esperes en Dios. Si tú no te mueves, si tú no haces por ti mismo, ¿quién va a hacer? Eso y todo lo que tú sabes que batallamos cuando decidimos finalmente levantarnos a orar, a ponernos las pilas al Señor. Y entonces viene la carne otra vez: uy, no, tú tienes muchas cosas que hacer, Chuy, ya se te hizo tarde. Aparte te desvelaste anoche, no, te vas a sentir mal todo el día, mejor duérmete otro rato.
O sea, la carne siempre va a perseguir al espíritu y lo va a tratar de aplastar. Egipto también representa la esclavitud producida por nuestra naturaleza pecaminosa, dice Romanos 7:5, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, ¿te fijas? Las malas pasiones que la ley nos despertaba actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza, de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Eso siempre va a ser nuestro espíritu, la carne contra el espíritu. Siempre la va a querer aplastar, perseguir. Inciso B, Dios no acepta lo que podamos obtener en la carne. Versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. 2 veces otra vez le dice esta sierva y su hijo, ¿verdad? Otro esclavo. O sea, no van a heredar con Isaac. Lo hemos visto muchas veces. La carne y el espíritu se desplazan. No puedes, o estás en uno o estás en el otro. Dice, versículo 12, Romanos 8:12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne morirás. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque Dios no va a compartir su gloria con nadie, mucho menos algo surgido que surge de un esfuerzo en la carne. Al contrario, ¿con qué tiene que ver la salvación? Con la gracia, no con el esfuerzo humano. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe, ¿verdad? Es lo que hemos visto. Y veamos la alegoría para que veas cómo el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento y nos va a explicar esta escena tan pues difícil, ¿no? Dice Gálatas 4:22, las Escrituras dicen que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la mujer esclava y el otro de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano para lograr que se cumpliera la promesa de Dios. ¿Te fijas? Eso representaba a Ismael. Pero el nacimiento del hijo de la libre, quien es Sara, fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Uno es hijo de la promesa de Dios, donde el hombre no puede hacer nada, y el otro es hijo del esfuerzo humano, de la autosuficiencia, del yo puedo. Gálatas 4:24 dice, estas 2 mujeres son una ilustración de los 2 pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste luz, ponte a gritar de alegría, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Y la última parte dice, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por los que quieren cumplir la ley, en este caso los religiosos. Tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, sino que somos hijos de la mujer libre. ¿Entiendes eso, mi hermano? Somos hijos de la promesa. La salvación no es por obra, nos está recordando esto. No es religión, no son ritos, es una obra de Dios. ¿Qué dice Juan? Ya lo mencioné, pero a todos los que creyeron en Él y los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios, los que creyeron y le recibieron. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Pero no solo nuestra salvación, sino nuestra santificación. Porque Dios nos ha llamado a vivir por fe, mis hermanos, para que al final esa transformación que tenemos a la imagen de Cristo no nos traiga gloria a nosotros. Por eso la transformación es por fe, no es por nuestro esfuerzo tampoco. Por eso es que Dios no acepta tampoco la religión, la religiosidad, porque la religión le trae gloria al hombre, porque el hombre se enorgullece de su propia justicia. La Biblia declara que nadie es justo, que nadie se podría justificar jamás delante de Dios. Lo que leímos hace ratito, un día vamos a estar aventando nuestras coronas, porque aún esa corona que un día, la corona de justicia, etcétera, que tengamos en la cabeza, la blancura de nuestras ropas, todo va a ser gloria de Dios, no nuestra. Solo vamos a poder decir como Abraham, como Sara y con Isaac, ¿no? Sara, ¿qué diría? Yo lo tuve. Yo amamanté a Isaac.
Abraham diría, yo lo procreé, lo instruí, pero ¿sabes qué? Isaac sigue siendo un milagro de Dios. No tuve nada que ver. Yo solamente me tuve que encargar de lo que Dios ya me había dado. Y de la misma manera nuestra salvación y nuestra santificación. Por eso nos dice, cuiden su salvación con temor y temblor, no porque la vayamos a perder, sino porque tenemos que valorarla, tenemos que vivir para ella, tenemos que responder al amor de Dios, no apoyados en nuestra propia prudencia, sino viviendo por fe. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Dice mi inciso C, negarnos a nuestra carne siempre requerirá humildad y rendición. Checa lo que hace Abraham. Versículo 11. Este dicho, que dejara ir a su esclava y al niño, que los corriera, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Obviamente, pues era su hijo, ¿no? Abraham lo había visto por 17 años como su hijo. Pero en una alegoría nosotros también podríamos pensar esto, que nosotros nos negamos. Cuando Dios te dice, mata tu carne, inmediatamente pensamos lo mismo. Esto es grave en gran manera que Dios me pida que muera a mí mismo. ¿Cómo voy a morir a mí mismo? ¿Cómo voy a aceptar que fue Dios el que ha hecho todo lo que soy y no yo? ¿Cómo voy a aceptar que yo no tuve nada que ver con fama, ni con mi dinero, ni con las cosas que tengo? Si mi esfuerzo me ha tomado, ¿no? Y el mandato de Dios es bien claro hacia nosotros, mi hermano. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Todo aquel que quiera su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Y inmediatamente, ¿qué va a hacer mi carne? Como Abraham. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees que te piden eso si tú eres alguien? Si tú eres Juan Camaney, ¿no? Y la gracia, ¿sabes qué nos dice? Tú eres cero. Tú eres nada. Si no fuera por mí, estarías muerto en tus delitos y pecados. Por eso es tan difícil y por eso salta nuestra carne. Uno nos dice mentiras, el otro nos dice la verdad. Pero la gracia nos da descanso, esperanza, salvación. El otro es mentira, porque la Biblia dice que, y es verdadero, somos hierba, somos polvo. Entonces, checa cómo Dios está escribiéndonos esta alegoría. Abraham, no, ¿cómo voy a hacer esto? Nuestra carne nos dice, no, ¿cómo voy a decir que soy dependiente de Dios? Versículo 12. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. O sea, Dios no va a aceptar algún sacrificio que venga de tu carne. Por más que digas, no, es que me porté bien. Bueno, no siempre, bueno, como 5 minutos, pero lo hice, ¿no? Es que procuré portarme bien. Es que yo le di todo mi dinero a los pobres, me fui a vivir como ermitaño a una cueva. Cuidado con esa forma de pensar, porque entonces no has conocido la gracia todavía. Porque es en Isaac donde se vive por la fe. Vivir por los propósitos de Dios, confiando en los propósitos de Dios, tomando decisiones en función a lo que Dios manda, acomodando mis pensamientos, mi voluntad, mi vida entera a ellos. Es como puedo agradar a Dios, no en mi fuerza. Mientras camines muerto a ese viejo hombre, viejo a tu sueño, muriendo a tus deseos, a tus sueños, pero vivo para el Señor. ¿Qué dice en Hebreos? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por eso Dios no te salvó y te dio su Espíritu Santo para que sigas viviendo tu vida. ¿Sabías eso? A veces pensamos eso, ¿no? Sí, yo soy cristiano y lo que Dios me está dando es para que yo pueda vivir bien la vida cristiana, pueda vivir bien mi vida, pero no es así. Dios no te ha dado el Espíritu Santo para que sigas viviendo tu vida y la pintes de cristianismo en tu corazón, sino que en tu corazón y en las decisiones reales que conforman tu vida, sigues siendo tú mismo, sigues viviendo para ti mismo, para tus propósitos, para tus metas, y piensas que Dios, para eso eres cristiano. Obviamente vienes a la iglesia para que, pues, Diosito, no te enojes, aquí estoy para cumplir contigo, ya hablo cristiano, ya me sé versículos, ya me sé cantos, diezmo, pero sigo viviendo para mí mismo. Cuando yo vivo así, tarde o temprano voy a tropezar y se me va a acabar el 20. Cuando yo estoy viviendo así, estoy creando un Ismael. Dios no acepta un Ismael. Dios no te dio vida eterna para eso, para vivir tu vida para Cristo, no es así. Dios te llama, Jesucristo te llama a morir para que Cristo viva su vida a través de ti. Es diferente.
Y así es cuando vives en fe. Porque tú estás muerto, pero Él vive y vives para Él. Ese es un Isaac. ¿Sí me explico? Entonces piensa en eso. ¿Qué no puede convivir entonces con la gracia de Dios? Cuando tú todavía vives en tu propio consejo, apoyado en tu propia prudencia y aconsejas a otros. Por ejemplo, Agar e Ismael son el fruto del consejo de Sara, ¿no? Pues, Abraham, pues no puedo tener hijos, Dios no se aparece, yo creo que lo que quiere es que le ayudemos. Te voy a dar a mi esclava. Eso no puede convivir con la gracia de Dios. Ismael nace en esclavitud. Nosotros también nacemos en esclavitud, tinieblas, amando mentiras, un corazón engañoso, ajeno a la vida de Dios. Hasta que no llegue a Cristo y nos liberta, que es amar la verdad, la luz, la justicia. Otra cosa que no convive con la gracia de Dios es mi sabiduría para mí mismo tampoco, o sea, mi habilidad. Ya lo vimos también. Abraham y Sara ya no tenían ninguna habilidad. Lo que venga de tu habilidad, Dios no lo va a aceptar, ya no sería gracia. Dios tampoco, la gracia tampoco va a convivir con tu contentamiento o tu satisfacción de tus logros. Oh, ya lo logré, lo hice, tengo esto que con tanto esfuerzo te traje, Señor. Checa en eso. Imagínate que Dios va a ser la selección mundial de fútbol. ¿A quiénes escogen en la selección mundial de fútbol, en la selección nacional? A los mejores jugadores de fútbol, ¿sí o no? Checa a quién escogió Dios. A alguien que no tiene idea de lo que es una pelota de fútbol. Abraham y Sara. O sea, él iba a ser una nación impresionante. Una nación, ¿tú a quién escogerías? Pues por lo menos a Brad Pitt, ¿no? Cuando tenía 20 años, ¿no? Alto, guapo, todo ese rollo, capaz, ¿no? Agarra a dos viejitos, uno de 100 y uno de 90. Eso es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Por eso Dios tampoco, tu satisfacción con tus logros tampoco puede convivir con la gracia de Dios. Tu deseo también de tener a todos contentos contigo, ¿no? Tampoco, porque si tú quieres estar bien con los hombres, en algún punto vas a tener que estar mal con Dios. Si tú quieres ganar el favor de los hombres, estás queriendo que en un momento ya no vas a tener el favor de Dios. Solo hay uno que tenemos que agradar, es al Señor. Y entonces Dios nos va a dar gracia con los hombres. Tampoco, otra cosa que tampoco convive con la gracia de Dios es tu envidia por el favor de Dios que Dios les está dando a otros. Porque entonces también estás diciendo, es que yo sí merezco, ¿y por qué le das a él y a mí no? Eso tampoco convive con la gracia de Dios, porque tú sigues pensando que eres algo. Tu ingratitud en cuanto al favor de Dios en tu vida, cada vez que no te sientes cuidado como Dios debería cuidarte, también estás diciendo, es que yo merezco más. Yo merezco que Dios me cuide mejor, no se ha dado cuenta. Acuérdate lo que es gracia. Gracia es que tienes algo que es totalmente inmerecido, que nunca lo ibas a merecer. Si alguna de estas cosas está en ti, necesitas arrepentirte, necesitas aprender a conocer la gracia de Dios y echar de ti cualquiera de estas cosas para que puedas entender lo que es la gracia de Dios. Por su gracia soy lo que soy, decía Pablo. Punto número 3. La gracia de Dios es suficiente para sostenerme. Versículo 13. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. O sea, Dios le está diciendo a Abraham, yo me voy a encargar, no te preocupes, tú obedéceme. Pero para este momento Abraham ya había creído y había aprendido a confiar en el Señor. Mira lo que dice el versículo 14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar poniendo sobre su hombro. Y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Mira nada más. Esto es algo bien importante. Porque Abraham seguramente amaba a su hijo. Pero checa cómo Abraham no dice más. ¿Y sabes qué? Así es como nosotros deberíamos responder cuando Dios nos pide que hagamos algo. En especial cuando nos está pidiendo que obedezcamos algo y le demos espalda a las obras de la carne, que las abandonemos. O que nos está pidiendo, ¿sabes qué? Abandona eso que hiciste, no me interesa, déjalo que se pierda. Porque es una obra en la carne. Porque en ese paso muchos nos quedamos. Un ejemplo, hay muchos, pero a mí se me vino porque nos pasa a todos. Dice el Señor, instruye al niño en su camino. ¿Qué es eso? Como yo te digo que lo hagas. Yo creía a los niños, ¿verdad? Son mis hijos. Y nosotros decimos, no, porque no vaya haciendo que algo salga mal. Me siento más seguro si lo hago a mi manera. Ok, ¿quién amará más a tus hijos? ¿Cristo que dio su vida por ellos?
que los conoce y que tiene verdadero control del presente, pasado y futuro, o tú que no tienes más que una ilusión de control y que al final puedes perder lo que tanto quieres cuidar. O sea, sabemos la respuesta en muchas cosas, pero no confiamos en Dios porque nos parece muy difícil. Y lo mismo en cada área de nuestras vidas. Si Dios nos está pidiendo, deja ir eso, tenemos que hacerlo. Y checa, aunque parezca desalmado, aunque parezca descuido de parte de Dios, porque créeme, Dios sabe bien. Nosotros por lo regular estamos cegados por nuestra necedad y no entendemos. Aunque Dios nos diga, deja eso. Oye, pero es que, ¿qué va a pasar? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si pasa esto? ¿Si pasa el otro? Y Dios está diciendo, deja eso, es una obra de la carne, no te hace bien. Olvídalo, déjalo ahí, suéltalo. ¿Cuánto le pudo costar a Abraham haber dejado a su hijo? Y a la esclava. Pero Abraham aprendió a confiar en el Señor. Ahora vamos a ver lo que pasa con Agar. Dice, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Beerseba es el pozo del juramento, lo vamos a ver más adelante. Pero yo sí creo que Abraham le dio instrucciones, pero obviamente se va ofuscada por la frustración. O sea, no puede creer lo que está pasando y se pierde. Y otra vez anda errante por el desierto. Ya le había pasado antes cuando Sara la había maltratado. Dice el versículo 15, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Esto lo vimos la semana pasada también, hermano. La frustración, el temor, las obras de la carne, nuestro corazón perverso y engañoso son nuestros peores consejeros. Nos dejan ciegos, nos hacen que creemos una historia de terror para que nos den un Oscar literalmente, y sabes que nos dejan ciegos a las promesas de Dios. Porque esta no es la primera vez que le pasaba a Agar, y Agar ya había tenido contacto con el viviente que la veía. Ya había visto el poder de Dios salvándola. Dios ya le había dado promesas a ella misma, no nada más a Abraham, a ella ya le había dado promesas para Ismael, pero se le olvidó. Y así es en nuestras vidas, mi hermano. Eso es lo que tenemos que aprender. Cuando dejamos de andar en el Espíritu, cuando dejamos de resistir a la carne, cuando nos entregamos a la naturaleza pecaminosa, entramos en un estado donde ni para atrás ni para adelante. Y entonces todo lo que dicen los demás es usado en su contra, ¿no? Como Gabino Barreda, no entendemos razones, ¿no? Y eso nos puede pasar a todos si no nos cuidamos. Si nos entregamos a la carne, llega un punto en el que ya no entendemos. Y mira lo que pasa, inciso A. Dios llega hasta que desgastamos todo recurso de nuestra necedad y entonces nos fortalece y nos abre los ojos. Dice el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. O sea, en el momento en el que Agar deja de luchar, en el momento en que deja de buscar y que ve todo perdido, ofuscada en su corazón, es cuando Dios llega. Y mira, Dios siempre te va a preguntar, ¿qué tienes? En esa pregunta vienen muchas cosas, no temas. Es bien impresionante que Dios nos diga no temas, pero primero te pregunta y checa lo que tuvo que pasar. Dios tiene que sacudir a Agar y recordarle sus promesas. En ese que tienes está, ¿sabes qué? Yo te había dado promesas ya. Y qué importante es llegar a ese punto de ser humildes y decir, es cierto, Señor. Aquí estoy. Ya me habías hablado a mí. Ni Abraham, ni Sara, ni el dinero, ni la salud, ni la seguridad de un trabajo, ni un estatus, ni una ciudadanía. Eres tú, Señor. Siempre fuiste tú mi protector, mi salvador. Dios escucha nuestro clamor, es bien importante, pero no escucha nuestra queja, no escucha nuestro berrinche, pero sí escucha nuestra rendición y nuestra entrega total de dependencia, porque Agar ya no tenía dónde ir. Salmos 51, 16 al 17, tú no te deleitas en los sacrificios ni te complaces en los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecies el corazón quebrantado y arrepentido. Mateo, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo, aprendan de mí que soy apacible y humilde de corazón. Y mira lo que sucede. Una vez que Agar deja de resistir y se rinde, porque ya no hay más por hacer, porque Dios tiene que llegar a ese punto, versículo 18 le dice, levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Checa, levántate, o sea, lo fortalece, alza al muchacho, le da fuerza para levantarlo, la llena de fe, con su palabra, con sus promesas, y no solo eso, checa lo que dice. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre,
y fue y llenó el odre de agua y dio a beber al muchacho. Aquí no está diciendo que le apareció de milagro una fuente de agua, no. La fuente de agua estaba ahí, pero no la podía ver porque estaba ofuscada, estaba frustrada. Y una vez más, nuestra carne es nuestra peor consejera. Jamás se sujeta a Dios, ni jamás nos va a llevar a Dios. Al contrario, nos deja ciegos a las verdaderas bendiciones de Dios, el agua de vida. Qué diferente hubiera sido si desde un principio Agar hubiera dicho, bueno, Señor, tú ya me habías hecho una promesa con este muchacho, ahí te voy, Señor. Pero no es así. Ella se va por otro lugar. Entonces tenemos que aprender eso. El Señor es nuestra fortaleza en todo momento, nuestra roca firme. Versículo 20 dice, y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Checa la diferencia, mi hermano. A partir de aquí, Dios va a volver a decir esta frase otra vez. Y es una frase que tú y yo necesitamos. No importa en la circunstancia en la que estemos, porque Él está en un desierto. Había, según, sido abandonado por su papá, corrido de su casa. Pero simplemente, ¿sabes qué estaba haciendo Ismael? Llegar al lugar donde Dios ya había dicho. Dios ya le había dicho a Agar, ¿sabes qué? Ismael va a ser como un burro salvaje. Va a vivir como un salvaje. Y Dios sencillamente lo llevó a su lugar. Ahora, en cuanto a nosotros, ¿qué puede decir de nosotros? Se puede decir, y Dios estaba con Chuy. Y Dios estaba con cada uno de ustedes, sus nombres. Piensa en eso. Puedes estar en un lugar desierto, puedes estar en un lugar que para tus ojos o las circunstancias de lo que este mundo diría que es lo peor. Si Dios está contigo, te vas a dar cuenta que no es la circunstancia. Tienes que procurar eso, que Dios esté contigo. Es más, hoy estaba escuchando eso, pero ¿sabías que el nivel de suicidio, de suicidios en el mundo entero, ¿sabes dónde es mucho mayor? En países ricos como este. Hay más suicidio aquí que ni en México, donde están los Zetas y todo ese rollo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como el mundo lo pinta. La clave de nuestras vidas, aun si viviéramos en Siria, donde le cortan la cabeza a los cristianos, la base de nuestra fe es Jesucristo. Primera de Pedro 3:8 dice, por último, todos deben saber ser de un mismo parecer, compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón, mantengan una actitud humilde, no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte, por el contrario, contesten con una bendición. A eso los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. Pero el Señor aparta su oído de los que hacen lo malo. Piensa en eso, mi hermano. ¿Qué hubiera pasado si Agar se hubiera concentrado en venganza? Nada hubiera ocurrido. Más adelante vas a ver cómo en la muerte de Abraham ahí va a estar Ismael, en paz. Porque no fue lo que seguramente le enseñó Sara. Inciso B, la carne siempre irá tras la carne. Y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Mira nada más, Agar pues hace lo que sabe, se va a Egipto y le consigue a otra egipcia, a Ismael, ¿no? Finalmente Ismael se convierte el pueblo de Ismael se convierte en un enemigo de Israel. Pero bueno, cuidado, mi hermano, porque la carne siempre te va a llevar al lugar donde no quieres estar. Y vamos a mi último punto. Dice, la gracia siempre te llevará a que otros den gloria a Dios al ver su bendición sobre tu vida. Y aquí pasa el tiempo. Dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, no frijol, ¿verdad? Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Otra vez. Eso me gusta, mi hermano, porque un incrédulo podrá burlarse todo lo que quiera de un creyente, podrá jamás venir a la iglesia, pero él sabe y es evidente cuando ve la gracia de Dios sobre tu vida, cuando él ve a alguien caminando con Dios, porque esta es una visita oficial. Imagínate, el primer ministro del estado y su general llegan a hablar con Abraham, las dos personas más importantes del lugar donde estaba Abraham. Es importante cómo nos ven los demás, apoyados en nuestra propia prudencia, siendo carnales o espirituales, ¿no? Si somos carnales no estamos marcando diferencia. Acuérdate, dar pasos de obediencia es lo que nos hace ver como diferentes. Aunque otros nos ven como fanáticos o locos, a largo plazo, si en verdad fue Dios llamándonos, va a ser evidente en nuestras familias, en todo lo que haces. Yo recuerdo cuando vine al Señor, mucha gente me veía como loco,
como fanático, ¿no? Cuando de pronto decidí que no iba a cantar una sola vez más, ya no iba a vivir trabajando en bares, ni cantando. Fue difícil en ese tiempo, pero finalmente acá estoy y Dios ha sido fiel. Y Dios ha sido su gracia evidente en mi vida, en lo que estoy haciendo, en mi familia. Y la gente se da cuenta de eso. Versículo 23 dice: ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás conmigo y con la tierra en donde has morado. O sea, 3 generaciones, porque es lo único que puede ver un incrédulo, el aquí y el ahora, él, sus hijos y sus nietos, ¿no? Pero checa lo que le dice. Eso significa: Abraham, por favor no me vuelvas a engañar, no me seas desleal. Eso significa eso. Ya me pusiste una vez en peligro de muerte. O sea que eso nos muestra algo. Abraham había sido un engañador y desleal cuando hizo negocios con Abraham diciéndole que Sara era su hermana. Bueno, eso no debe ser lo que otros deben pensar de ti, mi hermano, si eres cristiano. Una mala decisión se queda, porque eso es lo que piensa de él. Checa Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas apestan y echan a perder el perfume. Pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. O sea, con una vez, Dios mío, líbrame, Señor. Pero una sola mosquita puede echar a perderlo todo. Dice el versículo 24: y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. O sea, sí, quieres lealtad, quieres derechos, bueno, vamos a ponernos de acuerdo. Pero checa cómo hacen pacto. Y me llamó la atención aquí algo. Dice: y tomó Abraham ovejas, vacas, y las dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. ¿Sabes de qué me habla esto? Que Abraham reivindicó su error. Porque si te fijas, cuando él mintió con respecto a Sara, Abimelec vino y le dio ovejas y vacas. En este momento Abraham le está diciendo: es cierto, sabes que fui un desleal y un mentiroso, ahí te van de regreso. Le restituyó. Dice que el versículo 28: entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo a Abimelec a Abraham: ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas, esto es aparte, tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelec y ficó el príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y esta es una tierra, no sé qué le vio a Abraham, pero debe haber sido algo muy, muy especial. Hasta el día de hoy tiene ese nombre. Pero este juramento también nos muestra la fidelidad de Dios sobre Abraham, su protección, su cuidado. A partir de aquí van a pasar muchos años en los que Abraham solamente confirma su fe en su Señor y su confianza. Y en el siguiente capítulo vamos a ver el examen final de Abraham. Y lo va a pasar con 10. Pero mira que como para este momento Abraham ya no está pudiendo su propia prudencia, sino a la gracia de Dios, a la sabiduría de Dios, y Dios lo prospera y le está dando paz con sus enemigos. Dice la palabra, Proverbios 16:7, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos lo reconcilia. Entonces, esa es la importancia de andar en el Espíritu, mi hermano, de no satisfacer los deseos de la carne, de no vivir para ti mismo, aunque sea con careta de cristiano, ¿no? Porque a veces vivimos para nosotros, como decía hace ratito, vivimos para nosotros mismos con careta de cristiano. No es así, acuérdate de eso. Dios no te salvó para que vivas tu vida y la compartas con Él. Es más, aunque tú dijeras, es que es mi vida, pero le estoy compartiendo a Dios el 50%. Y es más, le estoy compartiendo el mejor 50% de mi vida. No, Cristo te llama a morir, a que ya no vivas tú. Eres un cadáver. Y lo que ahora vives, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual te amó y se entregó por ti. ¿Te acuerdas? Gálatas 2:20. Se trata de que Cristo viva su vida a través de ti. Ese es el único camino a la verdadera libertad y esa es la única manera de vivir en fe. Lo demás es engaño. Pero checa cómo queda Abraham. Dice, versículo 33 y 34. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba e invocó ahí el nombre de Jehová, Dios eterno. Esto me llama mucho la atención. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Es interesante, mi hermano. Abraham construía en todo lugar donde iba, aparte de cuando se equivocó, pero siempre construía su altar. Tenía algo especial este lugar, era el juramento, era el lugar donde Abraham recordaba, tú has sido fiel para conmigo, Señor, y yo ya no me quiero mover de este lugar. Y la primera vez le dice, Jehová Dios eterno, es la primera vez que se menciona este nombre de Dios aquí, eterno. El martes vimos la importancia también de entender, Padre nuestro que estás en los cielos.
la influencia de Dios. Él tiene la perspectiva correcta. Entender a quién pertenecemos, entender que Dios no es un ídolo temporal que concede puras cosas materiales o puras cosas de ahorita. Entender que Él es eterno y que nos ha dado vida eterna, que nos ha llamado para su gloria. Que nuestras vidas en realidad, hermanos, no va a terminar jamás. ¿Sabías que eres eterno? Saber que nuestra carne no va a heredar el reino de los cielos. Recordar ese lugar donde está el Dios eterno, ese tamarisco donde Abraham está elevando al Señor oraciones y sacrificios. Que sembrar para la carne es muerte. Tienes que recordar eso, mi hermano. Sembrar para la carne es muerte. Puede ser muy divertido, pero tarde o temprano van a salir esas hierbas malas y no te la vas a acabar. Pero sembrar para el Espíritu es vida y paz. Hermoso. Y mira cómo Abraham no utiliza este lugar como un trofeo de que se lo ganó Abimelec. No, lo utiliza no para su gloria. Le recuerda a este árbol este juramento. Señor, no me olvido que me llamaste hace 25 años atrás. Jamás me fallaste. He aprendido lo que es fidelidad. He aprendido lo que es ser tu amigo. Y Abraham siguió viviendo en tierra de enemigos como extranjero, mi hermano. ¿Sabes por qué? Porque él ya había elegido su ciudadanía. Él ya había elegido a su Señor. Dice Juan 17, 14 y 19, les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Así como Abraham, que vivió muchos años en tierra de filisteos, ¿qué dice el versículo 15? No te pido que los quites del mundo. Eso no es lo que quiere Dios, sino que los protejas del maligno, para que no vayas a tu carne. Versículo 16, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. Últimas preguntas, mi hermano. ¿Qué cosas necesitas abandonar? Aunque te cueste tanto trabajo, aunque digas, pero es mi hijo, me costó sangre. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que no debes temer por a un lado, por el bien de los tuyos y por el bien tuyo. ¿Qué cosas tienes que dejarle a Dios para que Él se haga cargo y que dejes tú de estarlas cargando en tu carne? ¿Con qué cosas de la naturaleza pecaminosa estás conviviendo y no estás permitiéndole la gracia de Dios brillar en ti, que haga su obra en tu vida? Acuérdate de lo que vimos al principio. Dios va a cumplir su palabra en su tiempo perfecto. Pero la pregunta es, ¿dejarás de andar en tu necedad? ¿Te negarás a ti mismo? ¿Te ocuparás de guardar, creer, obedecer, seguir la voluntad de Dios, su palabra? Piensa en eso, mi hermano. ¿Quieres un Isaac o un Ismael? Que de todos modos lo vas a tener que dejar. Vas a terminar dejándolo ir. ¿O quieres ver gozo? Un gozo indescriptible en tu vida. Tienes que dejar ir a Ismael ya. Tienes que poner atrás a Agar y Egipto. Porque entonces vas a comprobar algo, mi hermano, que en realidad la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Y aunque te cueste, al final te va a hacer reír. Y vas a tener un hermoso Isaac, fruto de su gracia, de caminar en fe, por caminar en fe, no en tu carne. Espero que hay cosas que hayas captado y te hayan quedado en tu mente. Vamos a orar. Y Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Hermosa, Señor. Gracias, Padre, por recordarnos, Señor, que estamos llamados a vivir en fe, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido que podamos captar cada uno de nosotros, Señor, si andamos en la carne, ¿en qué áreas de nuestras vidas, Señor, todavía seguimos, Señor, en esas partes? ¿Cuándo le estamos en esa línea, Señor, de caer como Agar, Señor, en la ceguera espiritual, Señor? Señor, ¿cuántos Ismaeles andamos cargando, Dios, y que no necesita nuestra alma, Señor? Ayúdanos, Padre, en especial te pido por mis hermanos, por mí, Señor. Si hay algún Ismael que yo tengo que dejar a un lado, Dios, aunque yo sienta o crea que de eso depende de mi vida, líbrame, Dios, ayúdame a ponerlo a un lado, Señor, y a confiar en ti como Abraham. Señor, que un día yo pueda ver así como Sara, Señor, mirándome lleno de gozo y ver, Señor, de veras esto hiciste de mí, Dios. No lo merecía, Señor.
Nunca lo merecí. Y en el momento en que más te aborrecía fue en el momento en el que me sacaste, Señor, de las tinieblas y de la ignorancia, Señor. Te pido por cada uno de nosotros que aprendamos no a vivir nuestras propias vidas, Señor, porque dice tu palabra que el que gane su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de ti la encontrará. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder poner nuestro tamarisco, Señor, y nuestro Berseba delante de ti, Señor. No apoyados en nuestra propia prudencia, sino en fe, Señor, confiando en ti, en lo que tú has hecho por nosotros. Gracias te doy por esta noche. Gracias por este grupo de gente, Señor, que está aquí con hambre y sed de tu palabra, Dios. Gracias por permitirnos escuchar las cosas que a vida eterna permanecen. Bendice a mis hermanos, llévanos con bien a casa y en el nombre de Jesús pedimos todo esto.